The Eminence in Shadow. La eminencia de la luz, capítulo 4. Nova, parte 3. Nota de autor. Este capítulo será el último de los flashbacks de Nova y en el capítulo 5 volveremos a tiempo presente. Los primeros sucesos de este capítulo seguirán teniendo lugar 3 o 2 años en el pasado. Luego se harán saltos temporales a distintos sucesos que ya vimos en la obra, anime y novelas. En los meses siguientes al encuentro de Yuto con el dragón Fafnir y de que éste desbloqueara el poder mágico oculto dentro de él, sus habilidades mejoraron muchísimo. Además de que su fuerza, velocidad y resistencia habían aumentado, su poder mágico se manifestaba en forma de luz. Podía conjurar ataques de luz pero también manifestarla en forma sólida para crear armas o barreras para defenderse, además de poder imbuir su propia magia en su espada. Finalmente había conseguido el poder mágico que deseaba para hacer frente a Shadow y su organización, pero le faltaba mucho entrenamiento para controlarlo. Sabía que si quería controlar su poder mágico por completo, entonces debía enfocarse únicamente en eso y en su venganza contra Shadow Garden. Por lo que debía dejar completamente atrás la vida que tuvo como Yuto Nasoru. Debido a esto decidió que se convertiría en lo opuesto a Shadow, usando su luz para acabar con su oscuridad y desde ese momento en adelante, decidió llamarse Nova. Cuando le habló a Peto sobre lo ocurrido con Fafnir, este se mostró sorprendido y bastante interesado de que un dragón se hubiera aparecido ante él y le hubiera hablado. Sin embargo no le sorprendió demasiado el aumento de poder del chico, como si era algo que él supiera que tarde o temprano ocurriría. A medida que pasaron los meses y Nova mejoraba cada vez más en sus habilidades tanto mágicas como con su espada, Petos comenzó a hablarle más acerca del culto de diablos. Nova ya sabía que eran un grupo antiguo que controlaba el curso del mundo desde las sombras y que actualmente estaba enfrentado con Shadow Garden. Sin embargo Petos le habló sobre sus líderes, los Knights of Rounds o simplemente Rounds. Eran 12 en total, cada uno con su propia facción de subordinados que se encargaban de dirigir el culto y todas las ramas y conexiones que éste tenía por el mundo. Petos era el asiento número 3 de los Rounds, por lo que tenía gran parte de los recursos del culto a su disposición. Sin embargo, parecía que los demás Rounds no veían a Shadow Garden como una amenaza al ser aún una organización pequeña y que solo había atacado pequeños refugios sin importancia para ellos. Pero Petos pensaba en el futuro y según lo que había averiguado sobre ellos, creía que Shadow y su gente podrían causarles muchos problemas, por eso decidió entrenar a Nova para prepararse para lo peor. El entrenamiento de Nova duró un año más, hasta que Petos consideró que estaba listo. Según él, a estas alturas su poder era tan bueno o mejor que el de muchos de los Rounds, incluido él mismo. Sin embargo, de momento Petos quería mantener en secreto la existencia del chico. Tanto para que estuviera fuera del radar de Shadow Garden, como para que ningún otro de los Rounds intentara usarlo para sus propios intereses. Debido a esto Nova se pasó los siguientes 2 años viajando por todo el mundo, conociendo y aprendiendo más de este, mientras desde las sombras realizaba misiones secretas para el culto que Petos le encargaba, con la promesa de que cuando estuviera listo irían por Shadow Garden. El chico viajó usando distintas identidades, trabajó como mercenario en la ciudad sin ley, estuvo un tiempo infiltrado en Oriana e incluso vivió unos meses en el imperio de Vegalta, donde llegó a formar parte de las 7 espadas de Vegalta, bajo un nombre falso. Durante todo ese tiempo llegaron a sus oídos rumores de las actividades de Shadow Garden. Estaban aumentando sus filas y por un tiempo se enfrascaron en una guerra con los templarios. Un grupo de inquisidores de la iglesia, dedicado a cazar y ejecutar poseídas en nombre de su diosa Beatrix. Luego de esos 2 años, Shadow Garden comenzó a operar con más fuerza en el reino de Midgar. Por lo que Petos ordenó a Nova que regresara. Se acercaba el momento de enfrentarse a ellos. La capital del reino de Midgar, noche del rescate de la princesa Alexia. La tranquila noche en la capital había sido interrumpida de golpe. Con varias explosiones en distintos edificios y los caballeros oscuros del reino reportando peleas en las calles e incluso lo que parecía ser un monstruo sembrando el caos en la ciudad. En medio de todo esto, una figura blanca encapuchada corría entre los tejados, hasta caer en un callejón desierto. Una vez allí la figura se retiró la capucha, dejando ver a un muchacho de cabello blanco y expresión severa. Este extendió su mano derecha en la cual tenía puesto un anillo con runas grabadas en él. Un artefacto de comunicación a larga distancia, desarrollado por los científicos del culto de diablos. El chico tocó el anillo una vez. Este brilló y proyectó una imagen en video de un hombre de cabello violeta y gafas oscuras. Peto-sama. Dijo el muchacho, inclinando levemente la cabeza.
El hombre le respondió con expresión calmada. Nova, tu reporte. Imagino que sabes lo que está ocurriendo en la capital esta noche. Nova asintió. Así es, Shadow Garden hizo su jugada. La princesa Alexia Midgar lleva varios días secuestrada por el First Children Zenon Grifei. Y parece que ellos acaban de iniciar una operación para rescatarla. Los caballeros del reino reportan ataques en toda la ciudad que probablemente sean distracciones para dividirlos mientras que ellos lidian con los soldados del culto. Aunque también hay reportes de un monstruo en el centro de la ciudad destruyendo todo a su paso. Petos se acomodó las gafas con una mano. Ya veo, entonces lo que suponía finalmente ocurrió. Zenon Grifei es un idiota con delirios de grandeza que creyó que con darnos unas gotas de sangre real sería aceptado en los rounds. Pero mantener cautiva a la princesa por tantos días fue una estupidez, tarde o temprano iba a atraer la atención de la princesa Iris y del rey Klaus. Y si investigaban demasiado podrían encontrar alguna relación con el culto. Dejemos que Shadow Garden tenga a la princesa y a Zenon. Ambos ya cumplieron su propósito y la sangre real que le fue extraída a la princesa ya fue enviada al santuario para nuestras investigaciones. Al escuchar a su maestro, Nova amplió los ojos, incrédulo. ¿Retirarme? Peto-sama, con todo respeto, Shadow Garden está aquí ahora y están distraídos. Puede que el mismo Shadow esté encargándose en persona del rescate de la princesa. Si lo encuentro ahora puedo finalmente acabar con él y. Petos lo interrumpió. Si encuentras a Shadow ahora y ambos pelean en plena capital del reino, atraerán demasiada atención que no queremos. Además de que si los poderes de ambos chocan, causarían destrozos por toda la capital y ciudadanos inocentes morirían. Supongo que no quieres eso, ¿cierto? El muchacho maldijo internamente. No tenía intenciones de dañar a nadie que no se lo mereciera, su venganza era solamente con Shadow Garden, por lo que no quería que muriera ningún inocente y Petos lo sabía bien. No, claro que no, dijo finalmente y Petos sonrió en una línea, complacido. Bien, entonces retírate y deja que todo siga su curso, ten paciencia muchacho, llegará nuestro momento. Para poder acabar con Shadow Garden y sacarlos ante la luz necesitamos de todos los recursos del culto. Pero para eso necesitamos que todos los rounds los tomen en serio como la amenaza que son y lo que suceda esta noche será el primer paso para eso, estaré en contacto. La comunicación se terminó y la imagen de Petos desapareció. Nova suspiró frustrado y estaba a punto de marcharse, cuando sintió algo. Debido a sus agudos sentidos mágicos, pudo sentirlo antes que cualquier otra persona en la capital. Una inmensa cantidad de energía mágica en algún punto debajo de la ciudad, esa energía crecía cada vez más y el suelo comenzó a temblar con fuerza en toda la ciudad. Nova amplió un poco los ojos, reconociendo la firma de esa energía mágica, la misma que había sentido 3 años atrás, cuando había muerto su familia. Esto es. Su pensamiento fue interrumpido cuando de pronto se escuchó una gran explosión que resonó por toda la capital y luz violeta envolvió todo. Rápidamente, Nova subió de un salto al tejado de un edificio para ver qué ocurría y amplió los ojos ante la escena frente a él. Una columna de luz violeta había surgido en el centro de la capital, alzándose hacia el cielo mientras destruía todo a su alrededor. Nova podía sentir la inmensa energía mágica que producía ese ataque destructivo. Casi cualquier persona que estuviera en el rango de la explosión habría sido vaporizada al instante. Nova frunció la mirada mientras veía la columna de luz frente a él. Shadow, entonces este es tu poder. Segundos después la luz desapareció y la calma regresó a la noche. Sin embargo en el centro de la capital ahora había un gigantesco cráter, donde antes hubieron casas de civiles y comercios. Toda esa gente, se supone que los caballeros evacuaron toda la zona. Pero si algún civil quedó rezagado y la explosión lo alcanzó. El muchacho apretó los puños, notando una vez más que a Shadow no le importaba asesinar a civiles inocentes con tal de cumplir sus objetivos. Solo espera Shadow, pronto te haré pagar por todos tus crímenes, dijo con furia contenida, antes de saltar del tejado y perderse en el cielo nocturno. La capital del reino de Oriana, incidente de la Rosa Negra. La boda de la princesa Rose Oriana con el duque Doem Quetsuat había terminado en caos cuando el difunto rey Geek Oriana había revelado a su pueblo la verdad sobre el culto. Seguido de la aparición de Shadow Garden y la activación de la Rosa Negra. Ahora la capital era un campo de batalla y estaba llena de demonios que salían del portal abierto en el cielo con forma de vórtice. Ahora estos atacaban a los civiles y destruían todo a su alrededor mientras luchaban contra las Numbers de Shadow Garden.
En cierto punto de la ciudad, la puerta de una casa se abrió y de esta salió Nova, guardando varias carpetas de documentos debajo de su traje blanco. Había estado infiltrado como un invitado en la boda real, hasta que literalmente todo se había ido al demonio. Mordred, el asiento número 9 de los Rounds, había hecho su aparición y matado a Doem por fallar en casarse con la princesa y conseguir la rosa negra y también a su amante reina Oriana para no dejar testigos. La última vez que Nova lo había visto antes de marcharse, estaba peleando contra Rose y dos de las 7 sombras de Shadow Garden. Parte de él quería quedarse y combatir a Shadow Garden, pero sabía que aún debía permanecer oculto un poco más, tanto de sus enemigos como de los demás Rounds. Además, Petos le había asignado una misión. Petos había previsto la posibilidad de que el plan de Mordred pudiera fallar y si eso ocurría, entonces el culto de diablos perdería el reino de Oriana y este pasaría a estar bajo el control de Shadow Garden. Pero el culto tenía varios refugios en casas seguras repartidas por toda la capital, con documentos y pruebas que podían incriminar a varios de sus contactos o incluso a miembros de otras facciones, por lo que no podían dejar que sus enemigos los encontraran. Por lo que sus órdenes habían sido asistir encubierto a la boda como otro invitado más, y si todo llegaba a salir mal, dirigirse a esas ubicaciones para llevarse las pruebas incriminatorias antes de que cayeran en manos de sus enemigos. Según el plan de Petos, para que el culto comenzara a tomar a Shadow Garden en serio, entonces Mordred debía fallar y debían perder Oriana, por lo que nuevamente se le había ordenado no luchar y tener paciencia. Estaba por moverse hacia la siguiente casa, cuando de pronto escuchó sonidos de una gran pelea y una sombra pasó volando sobre él. Y al levantar la vista lo vio en persona por primera vez en 3 años. Shadow pudo verlo por apenas un segundo pero este se le hizo eterno. Estaba usando su usual traje negro como el ébano y estaba luchando contra un demonio gigantesco y que emitía un gran poder. Ambos volaban por el cielo y pasaron varios metros sobre él sin notarlo, para luego alejarse en su intensa pelea. Nova apretó los puños con ira al saber que Shadow estaba tan cerca pero aún no podía atacar. Así que ese es Ragnarok, el rey del 4 torrino. Al menos si Shadow pelea en el cielo, entonces no dañará más la ciudad. Pensó Nova, para luego continuar su camino hacia la siguiente casa. Varios minutos después, había terminado de reunir toda la evidencia que le pidió Petos, por lo que era hora de marcharse de Oriana antes de que la batalla terminara. Sin embargo, cuando estaba por salir de la zona volando, escuchó a unos niños gritar cerca de ahí. Subió al tejado de una casa para ver mejor y desde allí vio, como en un callejón cercano, un niño y una niña corrían de uno de los demonios. El niño lucía unos años mayor y llevaba a la niña de la mano, pero el demonio los iba a alcanzar. Entonces el pequeño soltó su mano y se colocó entre ambos, extendiendo los brazos y cubriendo a la menor. «Corre, hermanita. Corre», gritó desesperado, pero la niña estaba paralizada por el miedo y solo podía llorar. Indeciso, Nova apretó los puños. Petos le había ordenado no involucrarse, pero no podía simplemente no hacer nada. De pronto, el demonio rugió, mientras alzaba una garra afilada y llena de sangre. El niño cerró los ojos, esperando el fin. Pero de pronto, una figura blanca cayó del cielo, interponiéndose entre ambos y de un tajo de su espada cortó el brazo del demonio limpiamente. Este rugió de dolor e intentó atacar a Nova con su otro brazo, pero este lo esquivó de un salto y con gran velocidad, enterró su espada en su cuerpo. De la hoja de su espada comenzó a brotar energía mágica en forma de luz, que parecía quemar al monstruo desde dentro. Nova lo miró brevemente y frunció la mirada. «Demonio malo», dijo simplemente, para luego girar su espada. El demonio explotó desde dentro, desintegrándose hasta que solo quedaron cenizas. Nova guardó su espada y se giró hacia los hermanos, quienes estaban abrasados por el miedo y lo miraban, en shock por lo que acababa de pasar. ¿Están bien? El mayor asintió entre pequeños temblores. No lucían heridos, solo asustados. Por lo que Nova se dio la vuelta para irse. «Corran hacia el castillo, están evacuando a los civiles dentro. Allí estarán a salvo», dijo con seriedad y comenzó a alejarse caminando. De pronto, el niño reunió valor y salió de su trance. Espere. ¿Quién es usted? El muchacho se detuvo y se giró para verlos. «Mi nombre es Nova, ahora largo de aquí». Esas cosas podrían volver. El niño asintió tembloroso, ayudó a su hermana a levantarse y ambos comenzaron a alejarse. Sin embargo, antes de perderse de vista, la pequeña se giró nuevamente hacia el muchacho, dejando de llorar. Lo miró a los ojos y habló por primera vez en todo ese momento. Muchas gracias, señor». Ambos hermanos se perdieron de vista, corriendo hacia el castillo de Oriana.
Nova los contempló alejarse por unos segundos, con una expresión extraña, similar a la nostalgia en su rostro. Al ver a esa niña no pudo evitar pensar en su difunta hermana Ana, a quien no pudo salvar 3 años atrás. Sin embargo, segundos después sacudió la cabeza y su expresión seria regresó. Tenía un trabajo que hacer y no podía perder tiempo con distracciones o sentimientos del pasado, fuera de su venganza. Estaba por retomar su camino, cuando de pronto una gran explosión retumbó en lo más alto del cielo. Seguido de una luz púrpura cegadora que envolvió todo a su paso, como si estuviera cubriendo todo el planeta. Esta vez Nova reconoció ese poder mágico enseguida. Similar a lo que había sentido en la capital de Midgar meses atrás. Shadow, parece que ya acabó con ese demonio y con Mordred. Espero que el plan de Petos Samak funcione, porque se me acaba la paciencia. De pronto vio como el portal de la Rosa Negra comenzaba a cerrarse y el cielo a volver a la normalidad. Sin embargo, antes de que este se cerrara, pudo ver cómo la figura de Shadow saltaba dentro, para luego desaparecer. ¿Qué demonios está haciendo? En fin, es hora de salir de aquí antes de que llegue la caballería. Con ese pensamiento, se perdió en las calles destruidas de la capital de Oriana. Reunión del comité de la mesa redonda, un día antes de la emboscada al escuadrón de Victoria. La noche ya había caído y Nova se encontraba dentro de uno de los tantos refugios que el culto de diablos tenía en todo el mundo. Estaba en un pasillo largo y metálico, con la espalda apoyada contra una de las paredes y expresión de aburrimiento en su rostro, mientras miraba con impaciencia unas grandes y elegantes puertas frente a él. Dentro se estaba llevando a cabo el comité de la mesa redonda, una de las pocas ocasiones en las que todos los Knights of Rounds del culto se reunían para tratar un asunto de gran importancia. Dentro de la habitación estaba únicamente Petos, pero mediante un artefacto todos los Rounds podían comunicarse a distancia desde sus respectivos refugios. Se habían reunido de emergencia para discutir un asunto que ya era crucial para el culto, como destruir a Shadow Garden. Finalmente parecía que el plan de Petos de no hacer nada había dado resultados y los demás Rounds estaban listos para tomar en serio a sus enemigos. Pero como la reunión era solo de los Rounds y los demás aún no sabían de la existencia de Nova, el muchacho había tenido que esperar fuera. Por lo que mientras esperaba, decidió cerrar los ojos e intentar meditar. Era algo que había aprendido a hacer para enfocarse y mantener controlado el poder mágico en su cuerpo. Cerca de 1 hora después, escuchó abrirse las puertas y abrió los ojos enseguida, viendo a Petos salir de la habitación. Petos-sama, dijo el muchacho, inclinando la cabeza y esperando saber qué se decidió en la reunión. En respuesta, Petos esbozó una leve sonrisa victoriosa. Tomó un tiempo terminar de convencerlos, pero lo logramos. La mesa redonda en conjunto acaba de aprobar el plan Shadowhunt. Todos los 9 rounds votamos a favor, incluido Loki, lo cual me sorprendió ya que ese necio generalmente está en contra mía. Ayudó bastante el hecho de que Shadow haya acabado con 3 rounds en tan poco tiempo, ahora el resto de esos idiotas conocen la verdadera amenaza que supone Shadow Garden para nosotros. Es nuestro momento, muchacho. Ahora te toca a ti, dijo, colocando una mano en uno de los hombros de Nova. Este bufó levemente, con burla. Mejor tarde que nunca, supongo. Petos asintió, ya que él llevaba años intentando convencer a los demás Rounds de tomar medidas contra esa organización creciente. Pero no lo habían escuchado. La primera vez que escuchamos sobre Shadow Garden fue hace 5 años por un ataque a uno de nuestros transportes de poseídas. Si todo el culto hubiera actuado entonces, tal vez habríamos podido erradicarlos. Pero el resto de los Rounds estaban ocupados persiguiendo la inmortalidad y decidieron no hacer nada, ellos mismos los dejaron crecer tanto. Subestimaron demasiado la existencia de Shadow y de un poder como el suyo. La muerte de Nelson no fue de gran importancia, ya que la única cualidad de ese anciano era su cerebro y últimamente era un inútil. El plan de Mordred era bueno, pero fue estúpido hacer una jugada tan grande sobre el reino de Oriana él solo, pero la muerte de Fenrir sí fue un duro golpe para nosotros y comprometió al brazo derecho de Diablos. Entre eso y Shadow destruyendo el santuario con el brazo izquierdo dentro, los demás Rounds finalmente están listos para actuar. El muchacho sonrió de lado, en respuesta. Entonces ya podemos comenzar, ¿cierto? Así es, el plan Shadowhunt pone a nuestra disposición todos los recursos del culto para cazar a Shadow Garden y acabar con ellos. Finalmente tuve que hablarles al resto de los Rounds sobre ti. Claramente tienen dudas acerca de tu poder y habilidades ya que, a diferencia de mí, nunca te han visto en acción. Pero estoy seguro de que cerrarás sus bocas cuando vean tus progresos.
Supongo que ya tienes un plan propio, ¿cierto? Nova asintió. Sí, lo primero será enviar un mensaje a Shadow Garden, en lugar de casarlos yo mismo haré que ellos vengan a mí, y sé justo cómo hacerlo. Necesito que envíen a algunos soldados de bajo rango y prescindibles a la ciudad sin ley para mañana por la noche. Pero que hagan correr el rumor por todos los canales habituales del culto de que habrá alguna operación importante allí. Algo que involucre la presencia de varios First Children, eso definitivamente llamará la atención de Shadow Garden, y yo los estaré esperando allí para presentarme adecuadamente. Petos se acomodó las gafas, pensando en el plan del chico. Había escasez de fondos en el culto, luego del colapso de crédito producido por una misteriosa persona llamada John Smith. Pero aún podían manejarse. Muy bien, te prometí que tendrías libertad para actuar como creyeras mejor y pienso cumplirlo. Haré los arreglos, solo recuerda esto. Después de mañana habrás salido de las sombras, Shadow Garden sabrá sobre ti si no tienes cuidado, también lo sabrán otros reinos como Midgar o Oriana. ¿Seguro que estás preparado para eso? Nova le dio la espalda a su maestro y se cubrió la cabeza con su capucha blanca. Nunca estuve en las sombras, Peto-sama. A diferencia de Shadow, ya no pienso ocultarme, y mañana todo el mundo lo tendrá bien claro. Luego, comenzó a alejarse lentamente por el pasillo. Peto se quedó observando al chico en el cual había invertido tantos años y recursos. Finalmente y sin que Nova lo notara, este sonrió con maldad, pensando en su propio plan que ya estaba en marcha. La ira ciega del chico hacia Shadow Garden y su deseo de venganza iban tal como él quería. Y así comienza. Próximo capítulo. Comienza la guerra. Fin del capítulo.